En Halloween del año pasado tenía planes de ir a una fiesta con varios amigos. Se suponía que sería una fiesta en casa de un amigo en común, pero justo en la mañana de Halloween los planes se cancelaron. Ya me había quedado dormido y desperté muy tarde, ya que había planeado quedarme despierto toda la noche en la fiesta. Sin que se llevara a cabo, supuse que solo tendría que quedarme solo en casa. Pasé el día como cualquier otro y al final me encontré en el sofá por la noche. Ya había pasado la hora del dulce o truco, y aunque no tenía sueño, sí me sentía cansado de tanto aburrimiento. Tomé una manta y algunos bocadillos, luego encendí una vieja película de terror para pasar el rato. La forma en que estaba organizado mi salón era así. El sofá estaba junto a la pared, con el televisor enfrente. A la izquierda estaba la cocina y a la derecha las ventanas delanteras de mi casa. Casi siempre mantenía las cortinas cerradas por privacidad, especialmente de noche. Pero durante la película, varias veces creí ver algo moverse entre el espacio de las cortinas. Giraba la cabeza para mirar y no había nada, así que lo olvidaba hasta que volvía a pasar. Finalmente, después de la quinta o sexta vez, me levanté para mirar. Esperaba no ver nada. Corrí las cortinas y miré por la ventana. Inmediatamente vi a alguien afuera de mi casa, no justo junto a la ventana como había pensado, sino en la calle frente a mi casa. Era un adulto, seguro, tal vez de unos 30 años, pero llevaba un disfraz oscuro de Halloween. Caminaba sin rumbo, subiendo a la acera, luego regresando y cruzando la calle. La forma en que se comportaba hacía que estaba borracho. Habría apostado dinero a que ese tipo volvía a casa de una fiesta de Halloween completamente ebrio. Miré mi reloj y vi que eran la 1 a.m. No parecía peligroso ni nada, y no creí que fuera lo que había visto moverse antes fuera de mi ventana, porque estaba demasiado lejos. Cerré las cortinas y regresé al sofá para continuar la película. Las cortinas, incluso completamente cerradas, aún dejaban un pequeño espacio entre ellas, pero ya no vi ningún movimiento. En realidad, me dio más curiosidad ahora que ha mirado por la ventana. Lo que fuera que había estado viendo se había detenido. Sin embargo, apenas 10 minutos después, alguien golpeó la puerta. Moví los ojos hacia la puerta y la observé por un momento. Tenía que ser ese tipo borracho. Estaba casi seguro. ¿Qué demonios hacía frente a mi puerta? No me levanté esperando que se olvidara y se fuera, pero volvió a golpear. Me acerqué solo para confirmar que era él. Miré y vi al mismo tipo con el disfraz oscuro, pero algo era diferente. Ya no se tambaleaba ni se movía de un lado a otro. El hombre estaba quieto, casi inmóvil, simplemente mirando la puerta. Incluso a través de la mirilla podía ver que tenía los ojos muy abiertos, fijos en el picaporte, esperando que la abriera. Empecé a sentirme realmente inquieto. Si estaba borracho, ¿cómo demonios podía estar tan quieto sin tropezar? Especialmente si parecía tan ebrio hacía solo 10 minutos. Me hizo pensar que tal vez no estaba borracho en absoluto, que podía ser un lunático, lo cual era aún más preocupante. Realmente estaba debatiendo si llamar o no a la policía, pero justo cuando comenzaba a pensarlo, el hombre se alejó de mi puerta y se marchó. Caminó por la acera hasta donde pude verlo y parecía haber terminado con lo que fuera que estaba haciendo. Me alejé de la puerta y volví a sentarme. Durante las siguientes horas no pasó nada más digno de mencionar. Terminé tomando un poco de vino, esperando que me diera sueño para poder ir a la cama. Sabía que, aunque lo intentara, solo me quedaría despierto mirando el techo, así que no valía la pena. Pero mientras estaba sentado en el sofá, desplazándome por mi teléfono, de repente escuché un golpeteo. Venía del extremo opuesto de la casa. Me levanté, avanzando un poco para intentar averiguar qué era y de dónde venía exactamente. Sonaba como un golpeteo sordo contra la casa. Fui hacia el pasillo y luego al cuarto familiar. Mis ojos recorrieron la habitación, siguiendo el sonido hasta la ventana del fondo. Entonces lo vi, la sombra de un hombre de pie justo detrás del cristal, golpeando algo contra la ventana. Estaba demasiado oscuro para verlo con claridad o saber qué sostenía. Corrí directamente hacia la sala de estar y llamé al 911. De manera inquietante, el hombre no se detuvo. Todavía podía escuchar el lento golpeteo contra la ventana mientras hablaba por teléfono. Una vez que los oficiales estaban en camino, volví al pasillo y miré hacia la ventana, esperando poder identificar si era el mismo sujeto extraño de antes. Pero claramente me vio, porque dejó de golpear, se quedó quieto un momento y luego se alejó caminando.
La oscuridad era demasiado densa como para distinguir nada, pero no podía imaginar que fuera otra persona que no fuera el mismo hombre de antes. Los oficiales registraron el área y tomaron nota de todo lo que les conté. Di una descripción muy clara del hombre que había pasado por mi casa más temprano. Lamentablemente, no lo encontraron. La única otra pista llegó 2 semanas después, cuando alguien a un par de calles de distancia llamó a la policía por un incidente muy similar. Vieron a un hombre extraño merodeando por su casa y comportándose de manera antinatural. Probablemente era la misma persona. Pero en cuanto a lo que intentaba, y quizás aún intenta hacer, nadie lo sabe. No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si le hubiera abierto la puerta. Llegué a casa del trabajo a las 9:30 de la noche e hice rápidamente un tazón de cereal para cenar. Luego fui directamente a mi habitación, donde tenía mi configuración de videojuegos para quedarme despierto hasta tarde jugando con los chicos. Todos ellos también trabajaban turnos más largos y supongo que se estaban retrasando un poco. Así que me senté, terminé de comer y comencé a jugar sin ellos mientras esperaba que se conectaran. En medio de una partida, mi teléfono comenzó a sonar. Pensé que sería uno de mis amigos, pero era solo un número desconocido. Dejé que sonara, pero unos minutos después mi teléfono volvió a sonar y era el mismo número. Me pareció muy raro, porque normalmente las llamadas de estafa no llaman 2 veces seguidas, al menos no desde el mismo número. Rechacé la llamada, pero, como era de esperar, volvieron a llamar de inmediato por tercera vez. Pensé que no podía ser una estafa y que tal vez era un amigo usando otro teléfono o algo así. Contesté, pero no dije nada al principio, esperando que hablaran. Después de unos segundos de silencio, dije, «¿Hola?» Aún así, nadie respondió. Sabía que no era una línea muerta porque podía escuchar el viento de fondo. Había alguien al otro lado, sin duda. Colgué después de unos 15 segundos, sintiéndome un poco inquieto. Unos minutos después, mis amigos se conectaron. Y, por supuesto, lo primero que les pregunté fue quién me estaba molestando. Al principio fingieron que eran ellos, pero estaba claro que bromeaban, porque realmente no tenían idea de lo que hablaba. Coincidieron en que parecía una llamada de broma, pero al mismo tiempo, ¿qué clase de broma es llamar y no decir nada? Lo dejamos pasar y comenzamos a jugar. Curiosamente, tan pronto como me puse a hablar con mis amigos, las llamadas se detuvieron. Pasaron un par de horas y ya había olvidado completamente lo ocurrido. A las 2 a.m. finalmente decidimos dejarlo por esa noche. Colgamos la llamada y me quedé un momento en mi escritorio cuando de repente sentí que mi teléfono vibraba. Miré y vi que era un mensaje de texto. Antes de desbloquear el teléfono, noté que el mensaje era del mismo número que me había estado llamando y que era una imagen. Abrí el teléfono y pulsé sobre la foto. Mi estómago se tensó y sentí como la sangre se me bajaba del rostro. Era una foto mía jugando en el escritorio tomada justo detrás de mí, hacía solo unos momentos. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El único pequeño alivio que sentí fue ver la ventana justo detrás y pensar que al menos quienquiera que hubiese tomado la foto probablemente no estaba dentro de mi casa. Me apresuré hacia la ventana y miré afuera. No había nadie a la vista. Me aseguré de que la ventana estuviera cerrada con llave y bajé las persianas. Regresé a mi escritorio aún con una sensación de incomodidad, mirando la imagen todavía abierta en mi teléfono. Sabía lo grave y escalofriante que era aquello. Guardé la imagen y rápidamente la envié al grupo con mis amigos, rezando para que de alguna forma fuera una broma de alguno de ellos. Pero esta vez ninguno bromeó. Todos me dijeron que saliera de la casa o llamara a la policía. Sentí mi corazón latir con fuerza mientras abría lentamente la puerta de mi habitación y miraba hacia el resto de la casa. Todo estaba en silencio. Por alguna razón, quería revisar el resto de la casa y asegurarme de que todo estuviera cerrado antes de llamar a la policía, por si acaso estaba en peligro inmediato. Pero apenas avancé por el pasillo cuando miré hacia la esquina y vi la puerta principal. Estaba completamente abierta. No sé cómo, pero de alguna forma supe que alguien estaba justo a la vuelta de la esquina. Corrí de inmediato de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave. Enseguida escuché pasos en el pasillo. Caminaba lentamente hasta detenerse justo frente a mi puerta y luego tocó.
Vi cómo se movía el picaporte y después volvió a golpear unas cuantas veces más. Nunca dijo una palabra. Llamé a la policía, pero todo esto no duró más de 30 segundos. De repente, el hombre detrás de la puerta se alejó y supongo que simplemente salió de la casa. Unos oficiales llegaron e hicieron su investigación, pero no obtuve las respuestas que esperaba. El número desde el cual llamó y envió mensajes era de un teléfono desechable, sin registro de nombre ni información alguna. Nunca llegué a ver al hombre, ni tuve una sola pista de quién era o por qué ocurrió todo aquello. Incluso ahora no puedo evitar sentirme paranoico a veces, porque ¿qué le impediría regresar y hacer lo mismo otra vez o algo incluso peor? Tengo 32 años y vivo en una pequeña casa en el campo. Aquella noche transcurría con bastante normalidad, hasta poco antes de irme a dormir. Ese día había tenido libre y había estado en casa todo el tiempo. No noté nada fuera de lo común. Alrededor de las 9 p.m. subí a mi habitación y me preparé para dormir. Estaba en mi teléfono viendo YouTube mientras intentaba quedarme dormido cuando comencé a escuchar algo. Pausé el video. Débilmente, podía oír a alguien hablando afuera. Al menos 2 personas, tal vez más. La forma en que hablaban era como si intentaran ser silenciosos, lo que lo hacía aún más sospechoso. Era la primera vez que alguien se metía en mi propiedad, al menos que yo supiera. Vivía bastante lejos de otras casas y no había aceras ni nada cerca de la mía, así que cualquiera que estuviera caminando tan cerca debía saber lo que hacía. Me incorporé en la cama y traté de escuchar lo que decían, pero aún era demasiado tenue, así que me levanté y fui hacia la ventana. En cuanto me acerqué, todas las voces se callaron de golpe. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que eso solo podía significar que quien estuviera allá afuera podía verme. Pero lo único que vi fue la oscuridad cubriendo toda mi propiedad. La idea de que varios ojos me miraran desde abajo me resultó realmente inquietante. Rápidamente me alejé. Realmente esperaba que todo esto fuera solo un accidente, que de alguna manera no se hubieran dado cuenta de que habían entrado a mi propiedad. Pero si ese era el caso, ¿por qué no se fueron cuando vieron mi casa? ¿Por qué parecía que las voces se acercaban más a ella? Esperé unos minutos, luego volví a acercarme a la ventana, pero de nuevo no vi nada. Bajé las escaleras y revisé prácticamente cada ventana tratando de ver algo, lo que fuera. El miedo de no saber qué estaba ocurriendo o dónde estaban hacía todo mucho más aterrador. Creo que pasaron unos 30 minutos desde que escuché a los hombres por primera vez cuando decidí arriesgarme a abrir la puerta principal para ver y escuchar mejor. Encendí la luz, abrí la puerta y salí al porche. Después de unos segundos, di unos pasos más lejos de la entrada. No escuché nada más que el viento y el suave sonido de los grillos a lo lejos, y más allá de la luz, todo estaba demasiado oscuro como para distinguir siquiera las siluetas de los árboles. Pero mientras estaba allí, una sensación abrumadora me invadió. Mis ojos se movían por todas partes y me sentí muy paranoico. Era como si pudiera sentir varias miradas fijas en mí desde algún lugar. Rápidamente volví adentro y cerré la puerta con llave. Probablemente fue solo una corazonada, pero sentí que algo estaba a punto de pasar. No sabía qué, pero no quería averiguarlo. Una vez dentro y con todas las puertas cerradas, esa sensación desapareció, lo que me hizo pensar que tal vez solo había sido una impresión. Tomé un vaso de agua y volví a subir, tratando de calmarme y relajarme antes de volver a la cama e intentar dormir. Me costó un poco, pero finalmente lo logré. Debí haber dormido unas pocas horas cuando me despertó bruscamente un fuerte ruido en el pasillo, justo afuera de mi habitación. Salté de la cama con el corazón latiendo con fuerza, corrí hacia la puerta y la abrí. Miré hacia el pasillo. Había vidrios rotos esparcidos por el suelo. Alguien había lanzado una piedra directamente a través de la ventana del fondo del pasillo. No podía creerlo. Me quedé en shock durante varios segundos tratando de procesar lo que eso significaba. Entonces volví a oír las voces, varias gritando órdenes entre sí, y entre sus gritos se escuchaban golpes fuertes contra la puerta principal. El peso de los impactos hacía temblar toda la casa. Entre los golpes, más ventanas se rompían. Volví corriendo a la habitación, cerré con llave y marqué el 911.
Mientras aún estaba en la llamada, escuché el sonido aterrador de la puerta derrumbándose y a varias personas entrando corriendo a la casa. Sus pasos resonaban en la planta baja. Incluso podía oír a algunos reírse. La operadora dijo que un oficial llegaría en 5 minutos, pero sabiendo que el grupo ya había entrado y que probablemente podrían derribar fácilmente la puerta del dormitorio, no me sentía seguro esperando. Fui hacia la ventana y la abrí. Como la casa era de estilo rancho, con techos inclinados, aquella ventana daba acceso al techo. Obviamente no se suponía que uno debiera salir por allí, ya que era muy peligroso, pero sentía que no tenía otra opción. Salí gateando hacia el techo, cerré la ventana y avancé hasta la parte más alta. Un minuto después, los hombres empezaron a golpear la puerta del dormitorio. Un par gritaban que la abriera, algunos incluso usando un tono falsamente amable. Era repugnante. Bastaron unos pocos golpes más para que la derribaran. Sus pasos resonaban por debajo de mí. Después de buscar unos 30 segundos pude escucharlos frustrarse. Se movieron por todo el piso superior, probablemente revisando cada habitación 2 veces. Después de eso, no sé realmente qué estaba pasando. Permanecieron dentro de la casa hasta que se oyeron las sirenas de la policía acercándose a lo lejos. Entonces el grupo salió corriendo de la casa y se perdió en la oscuridad. Me quedé en el techo hasta que los oficiales entraron y pudieron ayudarme a bajar. Aún no puedo creer que salí vivo de eso. Un grupo entero irrumpiendo violentamente en mi casa de campo en medio de la noche mientras estaba solo. Solo puedo imaginar lo que pretendían hacer. Mi casa quedó prácticamente destrozada, pero realmente no faltaba nada, lo que lamentablemente significa que definitivamente venían por mí. No sé si era yo específicamente o simplemente eligieron mi casa al azar, pero creo que nunca lo sabré.